Buenas noches, Yadi. Hola, Ige. Bueno, entonces tú vas a compartir. Dejo de Sí, compartir. ya es que estaba solucionando un tema de Ok, la webconferencia. ya, Ige. Ya puedes compartir. Listo, ok, dame un segundo. Muy buenas noches para todos. Denme un segundo, por favor. Mm, 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 mm. Mire, Gita, ve, Yadi, no me sale activo la opción de compartir. Espérate. Estaba en este. Listo. Ahora sí. Listo, ¿me confirman por favor que ya estén observando la pantalla? Sí, Ige, ya la veo. Sí, señora. Listo, perfecto. Denme un segundo, silencio el chat de la webconferencia porque si no me van a aparecer los emergentes allí todo el tiempo. Sí, quedó silenciado, silenciar. Ay, ¿por qué no me silencia? Ahora sí, listo. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. ¿Cuántos asistentes tenemos en este momento, Yadi? Tenemos 27 asistentes, sí. Bueno, muy bien. Entonces nos alegra mucho tenerlos aquí. Estamos ya iniciando la unidad número 3, que es la unidad que tiene una mayor valoración dentro de las actividades del curso. Como ustedes pudieron observar, esta actividad es más larga de lo común, es más larga que las otras dos unidades que en general tienen 3 semanas. Como ustedes pueden ver, esta unidad tiene casi 5 semanas, pero no es para que digamos, esta actividad está larga, la hago después. No podemos hacer eso porque esta actividad tiene particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Que arrancamos el 17 de octubre, ¿cierto? Y en el foro, cuando ustedes leen el texto del foro, qué pena, aquí no es tarea 2, sino tarea 3. Cuando ustedes leen el texto del foro, ustedes pueden evidenciar que hay una notificación que dice que los aportes en foro se van a retroalimentar por parte de su tutor las 3 primeras semanas. Entonces, es muy importante que ustedes aprovechen estos CIPAs que vamos a tener durante estos 3 primeros jueves de esta actividad para que en esas 3 semanas ustedes dejen publicado en el foro todos sus aportes. ¿Por qué esas 3 semanas? Porque a partir del 7 de noviembre nosotros vamos a arrancar con las entrevistas que ustedes hacen con nosotros, que son encuentros de 15 minutos, aunque ya de ahorita les va a explicar más a fondo cómo es el proceso. Someramente les digo que son entrevistas de 15 minuticos en donde ustedes tenemos un encuentro muy amigable, no se estresen, no piensen que es susto el tutor, no, nada de eso. Si ustedes desarrollaron el ejercicio, no tienen ningún problema en explicar cómo lo desarrollaron. Entonces nosotros simplemente le decimos, explíqueme tal ejercicio, cómo lo hizo, quizás hacemos algunas intervenciones para que ustedes tengan esa claridad de cómo están haciendo la actividad. Eso lo vamos a hacer a partir del 7 de noviembre hasta el 27 de noviembre. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo las entrevistas con ustedes, pues obviamente nosotros, cada tutor tiene un número importante de estudiantes asignados. Entonces, la jornada laboral nuestra se nos va atendiendo esas entrevistas. ¿Listo? Entonces, si también tuviésemos que retroalimentar, el tiempo no nos daría. Entonces, la idea entonces es que ustedes muy juiciosos, las 3 primeras semanas van a presentar sus aportes en el foro, nosotros los vamos a retroalimentar de manera tal que ustedes van a llegar
con unos ejercicios retroalimentados corregidos a su entrevista con el tutor o con la tutora, que en este caso de estos CIPAS es Mireya, Yadi o mi persona. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar con una breve explicación de lo que son las operaciones entre conjuntos. Recuerden que nosotros aquí no nos vamos a detener tanto en la teoría, sino ya en la práctica de los ejercicios. Como nosotros apenas ayer iniciamos webconferencias, ustedes pueden reforzar quizá este CIPAS con la grabación de la webconferencia de ayer o la que se está llevando a cabo hoy, que ya mañana, Dios mediante, las publico en Campus, ambas. ¿Listo? Entonces, tomen esto como un recorderis de eso que vimos de conjuntos en el bachillerato. Quizá algunos de ustedes ya hace varios años terminaron su bachillerato, pero esto es un tema que a uno le queda como en la mente, uno como que se acuerda. Entonces de eso vamos a tratar el día de hoy y vamos a tratar de abarcar unos ejemplos de los dos primeros ejercicios. Entonces, vamos a trabajar la misma dinámica, elegimos la letra, publicamos en el foro y arrancamos con nuestros aportes. Pero es muy importante, ahorita también Yadi se los va a explicar el proceso de la sustentación, que vayan revisando el enlace de la sustentación y se vayan agendando para poder realizar esa entrevista con la tutora que les corresponde. Bueno, va a haber una situación especial con los estudiantes que eran del profesor José Adrián Lozada y del profesor Ernesto Araujo. Esa situación con ellos la vamos a tratar aparte en otro espacio, ¿listo? Entonces les vamos a pasar la comunicación para que todo quede perfectamente claro. Los estudiantes que son de Yadi, de Mireya o míos, pues deben ya irse agendando en el enlace de sustentación. Bueno, entonces vamos a mirar esas operaciones entre conjuntos. Entonces recordamos, vamos a cambiar aquí el puntero. Listo. Entonces recordemos que una de las operaciones entre conjuntos que nosotros más comúnmente conocimos es la unión entre conjuntos. Esto es la que más común todos tenemos presente. La unión y la intersección. Vamos una por una. La unión de conjuntos. Entonces, la unión de dos conjuntos A y B, que se escribe A unión B, ojo con esto, es muy, muy importante que ustedes aprendan a reconocer los símbolos de estas operaciones entre conjuntos. Entonces, que se escribe A unión B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos de ambos conjuntos los metemos en la misma bolsa, sin repetir los elementos comunes. ¿Listo? Ojo con eso, porque a veces algunos estudiantes cometen el error que duplican aquellos datos que corresponden a los elementos en común. Entonces se escribe A unión B. Entonces vamos a decir que esos elementos X tal que X pertenecen a... Recuerden que es muy importante que ustedes aprendan a interpretar y a determinar toda esta simbología. Entonces, X tal que X pertenecen al conjunto de A, o, ¿se acuerdan que en la unidad 1 vimos los conectores lógicos? Bueno, ¿esto qué es? Una O, ¿listo? O X pertenece a B. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo aquí en este ejemplo tengo un conjunto A formado por el 1, por el 5 y por el 2. Y tengo un conjunto B conformado por el 2, por el 4, por el 6 y por el 8. Miremoslos, aquí están. Este es el conjunto universal, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces me piden, ok, díganme por favor, ¿cuáles son los elementos que comprenden la operación A unión B? Pues A unión B es toda esta zona que vemos en azul. Este es el conjunto A, este que tenemos aquí, y este es el conjunto B. Es A unión B, este conjunto está dado ¿por qué? ¿Por extensión o por comprensión? ¿Qué se acuerdan ustedes? Por comprensión. ¿Qué más opciones tenemos? Por extensión.
por extensión. Para la persona que contestó por comprensión, recuerda que cuando nosotros nombramos un conjunto por comprensión es porque estamos determinando la característica que cumplen esos elementos. Cuando nombramos uno a uno los elementos, decimos que está por extensión. Entonces, en este caso, este conjunto está por extensión. Entonces, el conjunto formado por A unión B está dado por el 1, por el 2, miren que está una sola vez el 2, por el 4, por el 6, por el 5 y por el 8. ¿Ven? Entonces, este conjunto, conformado por A unión B, tiene estos elementos. Entonces, esta es el área que debemos tener en cuenta para poder sacar esa respuesta. Pero muy importante, recordemos que el elemento que está común no se duplica, lo colocamos una única vez. Listo. Miremos este otro ejemplo. Tenemos este diagrama de Venn con el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2 y 3, y el conjunto B, que tiene los elementos 4, 5 y 6. Cuando tenemos dos conjuntos así, son conjuntos que no tienen ningún elemento común. ¿Listo? Que no tienen ningún elemento común. Entonces, de la misma forma, vamos a decir A unión B está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes tengan ya en su cabecita claro cómo operan una unión entre conjuntos. ¿Listo? Entonces, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Listo, perfecto. Muy bien. Sí, señora. Ahora vamos a ver la otra operación entre conjuntos que normalmente siempre vimos en el bachillerato. Por eso le digo, esto es más un recorderis que cualquier otra cosa. Entonces, la intersección entre conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B, que se escribe A intersección B, es como una U al revés. ¿Listo? A intersección B se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B. Entonces, acuérdense que en unión, esto es pregunta de examen final, esto es pregunta de sustentación, así que grábense. Grábense que cuando es unión, el conector lógico es O. Cuando es intersección, el conector lógico es I. Entonces, vamos a verlo aquí. A intersección de B. Quiere decir que esos elementos, X tal que X, pertenecen a A y X pertenece a B. ¿Qué me quiere decir esta I? Que son aquellos elementos comunes, es decir, que que el elemento debe estar en ambos conjuntos. ¿Listo? ¿Me puedes Entonces, repetir qué es intersección? ¿Intersección es U bueno, o I? entonces, repito, unión entre conjuntos es el conector lógico O. Entonces, que los elementos estén en A o en B. Cuando hablo de intersección es que los elementos están en A y en B. Este es I. ¿Listo? I. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la intersección es el elemento o los elementos que son comunes en los dos conjuntos. Entonces, miremos de nuevo el ejemplo. El conjunto universal conformado por el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10, porque aquí está el 10 y el 10. Y entonces el conjunto A está formado por 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Y el conjunto B está formado por 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de intersección,
solamente tenemos en cuenta el área común, es decir, esto que está aquí en amarillito que hace denotar al número 2 o al elemento 2 como el elemento común. Entonces escribimos A intersección de B está conformado por el elemento 2. ¿Listo? No debo colocar absolutamente nada más si no hay más elementos comunes. Bien, ahora en el mismo ejemplo que trabajamos en la operación unión, vamos a ver que este diagrama de Venn, el conjunto A y el conjunto B, mire ya, aquí hubo algún error con estas llaves y estos gráficos. Algo pasó. Sí, algo pasó porque no coincide con el gráfico de abajo. Yo lo corrijo ya en la presentación para cuando se la compartamos a los estudiantes. Perfecto. Entonces miremoslo solo en las llaves. Entonces vamos a mirar el ejemplo con las llaves. Son conjuntos diferentes. Entonces miremoslo con las llaves. El conjunto A está formado por el 2, 4, 6 y 8. Miremos que hay una particularidad, que son números dígitos y son pares. Y el conjunto B está conformado por el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces también miremos que hay una particularidad, que estos elementos son dígitos impares. Entonces, como podemos ver, solamente teniendo en cuenta estos dos conjuntos, que A intersección de B no tiene ningún elemento común. Por lo tanto, vamos a decir que es un conjunto vacío. Recuerden que si nosotros vamos a determinar un conjunto vacío, lo podemos determinar con este símbolo o dos llavecitas con nada adentro. Cualquiera de las dos formas es correcta, pero por favor no me vayan a hacer esto. Porque esto no es una notación adecuada. ¿Listo? Es esta o las dos llavecitas, pero sin nada adentro. Entonces, fijémonos que aquí no hay ningún elemento común. Ahora trabajemos con el diagrama de Venn. Vemos que el diagrama de Venn, el conjunto A tiene el 1, el 2 y el 5, y el conjunto B tiene el 6 y el 4. Entonces, miremos que no tienen ningún elemento en común. Entonces, por eso también decimos que A intersección B es un conjunto vacío o las dos llavecitas, como les digo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Sí, qué pena, sé que va a sonar como una pregunta muy boba, pero ¿el conjunto universal en sí qué papel cumple ahí o es necesario ponerlo? No, el dato del conjunto universal aquí es meramente informativo. En este punto donde estamos, cuando ya de pronto estamos trabajando aplicación entre conjuntos o otro tipo de temas o de aplicaciones, quizá necesitamos tenerlo en cuenta, pero aquí en este punto en el que estoy explicando es meramente informativo. ¿Listo? ¿Quedó clara la duda? Sí, señora, gracias. Ok, bueno, En el chat no hay continuemos. preguntas, directora. Solamente un Listo. estudiante que sí estábamos grabando y ya le respondí que sí. Listo, Mirellita, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver la operación denominada diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Ok, entonces la diferencia de conjuntos está dada por la diferencia de dos conjuntos A y B, que se escribe A diferencia de B, se define como el conjunto formado por los elementos que están en A y que no pertenecen a B. ¿Listo? Ojo, los elementos que están en A y que no pertenecen a B. Entonces vamos a ver cómo simbólicamente vamos a determinar esa diferencia de conjuntos. Entonces decimos A diferencia de B es igual a X tal que X
pertenece a A, miren qué es lo que dice acá, pertenece a A, y X no pertenece a B. Ojo, lo repito, A diferencia de B quiere decir X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Vamos a verlo en el diagrama de Venn. Entonces, en el diagrama de Venn, el conjunto A está dado por los elementos 1, 2 y 5. Y el conjunto B está dado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Entonces, si a mí me dicen, necesito saber cuál es el conjunto formado por la operación A diferencia de B, solamente voy a tener en cuenta los elementos que pertenecen únicamente a A. ¿Por qué no tengo en cuenta el 2? Porque el 2 hace parte de B. Y miren que en la anotación dice que X o el elemento no debe pertenecer a B. Es por eso la respuesta en A diferencia de B es 1 y 5. ¿Listo? 1 y 5. Entonces vamos a trabajar aquí un ejemplo con nuestros estudiantes para que esto no sea plano. Entonces, Disculpa una pregunta, estimada tutora. sí, dime. Aquí estamos viendo que a diferencia de B, nos da los elementos 1 y 5, pero Sí. en el diagrama se representa como una intersección, es porque el 2 es común entre A y B. ¿Cómo así que en el diagrama estamos hablando de diferencia más no de intersección? Es decir, son operaciones diferentes. Sí, sí, esa parte la tengo clara, pero digamos que aquí, digamos, Lo que el podemos decir es círculo, que en la diferencia no tenemos en cuenta la intersección, que son los elementos comunes. es decir, que se podrían, digamos, o sea, la manera de representarlo en el diagrama es uniendo los dos círculos, así como se ve aquí en la figura, y el 2 está en la elipse que forma la unión de las dos circunferencias. ¿Sí me explico? O sea, en esa unión de los dos círculos está el 2 en el área blanca, y en el área Ujú, color naranja está el 1 y 5, que es la diferencia entre A y B. ujú. Pero digamos que la figura, el dibujo como tal, es la intersección entre los dos círculos y el 2 No, no, está no. en el área Nosotros no blanca. podemos hablar aquí de intersecciones, porque el 1 y el 5 no son una intersección. El 1 y el 5, que está sombreado aquí en este amarillo, son la diferencia. Tienes que tener mucho cuidado con la forma como interpretas las operaciones. Vamos a hacer un ejemplo y porfa no cierres el micrófono y dame la respuesta. Si yo te Ok, digo que con este mismo diagrama que estamos viendo aquí, ¿sí? Ubícate nomás en sí, el diagrama de Venn. Entonces me digas cuáles son los elementos que corresponden a B diferencia de A. a ver, diferencia de A serían el 4, 6 y Ujú. 8. Listo, perfecto. 4, Ah, ok. 6 y 8. Muy bien. Entonces, si yo tuviera todo esto en blanco, ¿sí? Si no existiera Sí, este amarillo, entonces yo simplemente colorearía esto. ¿Listo? ya. Sí, ya me queda ¿Te quedó claro. claro? Sí, ya me queda claro porque el 2 está ahí en el sitio donde está, digamos, porque ahí nos da claramente, digamos, la diferencia entre los dos conjuntos. O sea, el área sombreada de naranja nos dice que el 1 y el 5, y la que Ajá, está blanca es 4, 6 y 8, porque listo. el 2 sí es Debes, común a los dos. exacto, es que a eso iba. Recuerda muy bien esto. En la diferencia siempre debes tener en cuenta que el término o la operación, porque a veces hay algún paréntesis seguido de la diferencia, o sea, lo que Sí, tenemos después del símbolo de la diferencia, lo debemos sacar de los elementos comunes que tiene con el otro conjunto. Por eso nunca vamos a tener en cuenta el elemento común. ¿Listo? O sea, siempre te tienes que acordar de esto. Que no perfecto. pertenezcan
al segundo elemento, a lo que, o sea, que no pertenezcan al elemento o al, perdón, al conjunto o a la operación entre conjuntos que tenemos después de la diferencia. ¿Listo? Esto es muy importante, esto Correcto. lo deben tener muy, muy presente. Profe, Digamos qué que la otra pena. particularidad, perdón, perdón, termino acá. La otra particularidad que noto es que el primer literal que nos dan aquí para dar la respuesta, digamos, a diferencia de B, el que está en letras azules, el primer literal es la letra A y por eso en las llavecitas van en los números 1 y 5 porque son los que pertenecen al conjunto A, ¿sí es así? Exacto. Cuando ustedes recuerdan que cuando estábamos en el bachillerato existían unas propiedades de los conjuntos y de las operaciones matemáticas, entonces cuando decimos esto, A diferencia de B, no es lo mismo que B diferencia de A, porque estamos observando que los resultados son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto Correcto. en términos matemáticos? Quiere decir que la operación diferencia de conjuntos no es conmutativa. ¿Listo? Es decir, que el orden sí altera el resultado, mientras que la unión y la intersección sí es conmutativa, porque si usted dice A unión B, si usted lo grafica, es igual a decir B unión A, ¿sí? El orden no altera el resultado. Lo mismo con la intersección. A intersección B es igual a decir B intersección A. Esto no ocurre con la diferencia, porque miremos aquí en esta parte inferior donde estoy pasando el mouse, los resultados de A diferencia de B y B diferencia de A son completamente diferentes. ¿Listo? Profe, qué pena. Y respecto a la escritura del, bueno, el segundo ejercicio el que le hizo al compañero, la escritura en comprensión, solo le cambiamos el orden a la letra A y Ah, B. claro, quedaría este de aquí, este que estoy haciendo el chulo, quedaría X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A. ¿Listo? Sí, muchas Perfecto, gracias. muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Mirellita, ¿ya de alguna otra pregunta en chat? No, señora, no hay preguntas. Bueno, entonces vamos ahora con otro ejemplo. Entonces miremos este. Cuando los conjuntos no tienen ningún elemento en común, la diferencia se representa de esta manera. Entonces, fijémonos en el diagrama de Venn. Tenemos al conjunto A conformado por el 2, el 4, el 6 y el 8. Y el conjunto B conformado por el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Bien, entonces cuando decimos A diferencia de B, como no hay elementos en común, es el mismo conjunto A. Y si digo B diferencia de A, va a ser el mismo conjunto B. Es decir, que cuando no hay elementos en común, es igual al primer conjunto. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma en que se puede presentar la diferencia entre conjuntos. Ahora vamos a ver la otra operación que se llama diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B, que se escribe A diferencia simétrica de B. Muchachos, apréndanse por favor estos símbolos. Yo no puedo creer que a veces llego a la sustentación y el estudiante cuando me está explicando me dice A triangulito B. No, eso no es ningún A triangulito B. Eso es A diferencia simétrica de B. ¿Listo? Porque a mí me salen con A triangulito de B, pues no me está manejando las operaciones entre conjuntos, porque las deben identificar correctamente. Entonces, ojo con esto. Se define como la diferencia de A unión B y A intersección B. De pronto aquí nos enredamos un poquito, pero ya van a ver que no es tan difícil. Entonces vamos a ver. A diferencia simétrica de B va a ser igual
a primero indicar A unión B, diferencia A intersección B. Yo se los voy a decir en términos castizos para que no nos confundamos. La diferencia simétrica es tener la unión y le quitamos la intersección. Entonces, miremos el diagrama de B. Vamos a decir A diferencia simétrica de B. Entonces, recuerden que si primero tenemos la unión, habría que subrayar todo esto, incluyendo el 2. ¿Listo? Listo. Pero como me están diciendo, sí, gracias, es diferencia simétrica. Entonces, cuando ya me dicen que vengo con diferencia simétrica, debo eliminar el elemento o los elementos comunes. Entonces, ¿qué me queda en la diferencia simétrica? El 1, el 5, el 4, el 6 y el 8. Entonces, términos castizos, ¿cómo lo explicó la tutora? Diferencia simétrica es, tenemos la unión y le quitamos la intersección, quitamos lo común. ¿Listo? Para que no se les olvide. Entonces, A diferencia simétrica de B es 1, 5, 4, 6 y 8. ¿Tenemos alguna pregunta? En el chat no, señora. Bueno. Ahora vamos con la última operación entre conjuntos, que es complemento de conjuntos. Entonces, dado el conjunto A que pertenece al conjunto universal, para la chica que me preguntó qué papel jugaba el conjunto universal, aquí sí juega un papel fundamental el conjunto universal. Se define el conjunto complemento o complementario de A, que se escribe. ¿Cómo lo podemos encontrar en la literatura? A complemento con una C acá arriba. También lo podemos encontrar como A complemento, como con una especie de apóstrofe. ¿Listo? De las dos formas es complemento. Observémoslo aquí. De las dos formas. El cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal U, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces, miremos, A complemento quiere decir X tal que X pertenece al universal y X no pertenece a A. Entonces, esto también es muy sencillo. ¿Cuál es el complemento de A? Pues me lo están diciendo muy claro. Son todos aquellos elementos que están dentro del universal, pero que no están, pero que no están dentro de A. Miremos, tenemos todos los elementos que están solo en B, y los elementos que están por fuera de los dos conjuntos, pero dentro del universal. Miremos A complemento. Va a ser 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Esos son los elementos que no pertenecen a A y están dentro del universal. Ahora bien, si yo les dijera, díganme por favor, ¿cuáles son los elementos que corresponden a B complemento? ¿Quién abre micrófono y despacio me dice cuáles serían los elementos, suponiendo que esto no está en verde, cuáles serían los elementos que harían parte de B complemento? ¿Alguno que abra el micrófono? Yo. Hágale, aquí nos podemos equivocar sin pena. Tomo nota, ¿cuáles serían? B complemento sería 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 10. 10.
Excelente, muy bien. Entonces, miren que son todos los elementos que están por fuera de B. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta allí? En Sí, el yo chat, sí. bueno, en el chat, Porque perdón, en el chat no hay preguntas, pero hay un estudiante que manifiesta que si el orden de los números no afecta el resultado. El orden de los números en el conjunto, cuando lo estamos dando por señora. extensión, Sí, no, señora. eso no afecta. El orden no afecta, porque aquí cumplen el papel es de elementos. ¿Listo? La señorita que estaba intentando hablar. sí, quería saber cuál era los que no pudiese en verde la bolita. Que suponían que no estuviera en verde. ¿Cómo? Perdón, que no te entendí. Usted dijo, supongamos que esto no esté en verde. ¿Que no esté en verde el cuadro o la bolita? Todo, o sea, que este verde no existiera, porque pues el verde me sesga la respuesta. Entonces, por eso el compañero muy amablemente nos dijo los elementos y yo los empecé a subrayar. ¿Y por qué él escogió el 1 y el 5? Porque yo pregunté cuál era el complemento de B. Si yo supongo que este verde no existe, entonces el complemento de B va a ser todo esto, todo esto, todo esto, sin tocar B. ¿Listo? Es como si yo coloreara de otro color todo esto. ¿Ok? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces vamos a continuar. Bueno. Bueno. Entonces, tómenle un pantallazo a esta diapositiva, aunque nosotros igual les vamos a compartir la grabación de este encuentro. Entonces, así como las operaciones suma, resta, multiplicación y división están definidas sobre los números reales, tenemos una definición de operaciones entre los conjuntos. Entonces, estas son las operaciones que vamos a trabajar en nuestro curso de pensamiento lógico en la unidad número 3 con respecto a las operaciones entre conjuntos. Entonces, miren, la parte subrayada representa la operación entre conjuntos que estamos determinando aquí en la parte inferior. La parte subrayada es la solución a estas operaciones. Entonces, aquí tienen un resumen de lo que son las operaciones entre los conjuntos. Entonces, vamos a practicar con estas operaciones que tenemos aquí planteadas. Entonces dice, sombrea los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad y determine si el argumento se cumple o no se cumple. Nosotros lo tenemos aquí en la presentación, pero ahorita la profe Mirella, cuando esté explicando el ejercicio 2, les va a mostrar cómo vamos a hacer esto en la herramienta Paint, para que no nos preocupemos de cómo presentamos esto. Entonces, miremos qué operaciones me están dando. Me dicen, a diferencia de B unión C, y tenemos que determinar si esto es igual a diferencia de B unión A diferencia de C. Entonces, vamos por partes. Vamos con el lado derecho de la igualdad. Entonces me dicen B unión C. Entonces B unión C es todo lo que tenemos aquí en color lila. ¿Listo? También me dicen, ok, usted debe tener en cuenta qué representa el conjunto A, que es lo que tenemos aquí en rosado. ¿Listo? B unión C y el conjunto A. Pero entonces me dicen, finalmente usted debe representar esta operación que tenemos aquí. A diferencia B unión C. Entonces recuerden lo que yo les decía cuando expliqué diferencia. Pues aquí cuando yo lo expliqué teníamos A diferencia de B, pero resulta que ya aquí nosotros no tenemos es un solo conjunto, sino una operación entre conjuntos, que fue la que hicimos aquí en Lilita. Entonces, si A diferencia de B unión C, y yo me acuerdo que fue lo que expliqué hace un par de diapositivas, dice
Ok, entonces X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B unión C. ¿Se acuerdan? Cuando también su compañera me dijo que les explicara cómo quedaba la notación, entonces lo repito. A diferencia de B unión C es X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B unión C. Entonces miremos este gráfico de la derecha, el que estoy pasando con el cursor. Entonces fíjense que me dice, ok, los elementos deben pertenecer a A, que es lo que está aquí en amarillo, pero no deben tocar, no deben pertenecer a B unión C. Miren B unión C, miren que esto es lo que me representa, esto que estoy pasando aquí en el cursor, en blanco, esto es lo que me representa B unión C. Entonces, solamente la respuesta es esta área que tenemos aquí en amarillito. No podemos tocar. ¿Alguien me va a hablar? Sí, es que usted dice el cursor no se ve. Lo que usted está pasando en blanco no se ve. Yo ni siquiera veo el cursor. Bueno, entonces denme un segundo. Yo cambio. ¿Ahora sí lo estás viendo? Claro, ahora sí. Ok, entonces, les decía, cuando me dicen solo pertenece a A, pero no debe pertenecer a A, a B unión C. Entonces, devolvámonos aquí a B unión C. Entonces, grabémonos esto que está en lila y traigámoslo acá. Entonces, listo. Esa operación, mi área sombreada, no me puede tocar ninguna parte o ninguna área que esté dentro de la operación B unión C. Entonces, B unión C es esto y esto. Entonces, por eso el área sombreada es únicamente esto que está en amarillito. ¿Listo? Ahorita la profe Mireya les va a explicar eso, ustedes cómo lo hacen en la herramienta de dibujo. La otra operación que estaba a la derecha de la igualdad decía, a diferencia de B, unión a diferencia de C. Entonces, partámosla en varios diagramas. Aquí en este primer diagrama hacemos A unión B. Perdón, a diferencia de B. Entonces, únicamente nos fijamos en A y en B. Entonces, como me dicen a diferencia de B, yo ilumino, pinto, como lo quieran llamar, el área que está únicamente en A y no está en B. Luego me dicen a diferencia de C, lo mismo, solamente tengo en cuenta los conjuntos A y C, a diferencia de B. Entonces recuerden, X tal que X pertenece a A y no pertenece a C. Entonces son todos estos elementos, estos que están aquí, que están en A, pero no están en C. ¿Listo? Entonces luego la operación final me dicen a diferencia de B, unión a diferencia de C. ¿Qué quiere decir? Que estas dos gráficas que están aquí, yo las debo unir. Entonces, fíjense muy bien en las dos gráficas. Voy a colocar pluma. Entonces, fíjense que esta área está en las dos. ¿Listo? Está en las dos. Entonces, esta es esta misma. ¿Listo? Luego está estica. Entonces, esta es la que yo pinto aquí. Y también me falta esta. Y esta entonces es la que pinto aquí. Entonces, fíjense que esta es la manera como ustedes grafican estas operaciones entre conjuntos en términos de diagramas de Venn. Entonces, cuando nosotros tenemos las gráficas resultantes de esta primera operación que me dio esto, y de esta segunda operación que me dio esto, podemos decir que esas operaciones entre conjuntos no representan una igualdad, porque miremos que la gráfica es completamente diferente. Ahora sí, las voy a dejar con la profe Yadi y la profe Mireya, que les van a explicar
un poco más a fondo cómo trabajar exactamente el ejercicio 1, el ejercicio 2 y cómo hacemos lo de la sustentación. Entonces ya Sí. paro de compartir pantalla, me dan un segundito. Listo. Bueno, muchas gracias, directora Carolina, por su explicación. Ya realicé las correcciones en la presentación para luego compartir el documento con los estudiantes en PDF. Comentarles que en este momento va a iniciar la explicación nuestra compañera Yadi Camacho y que en el chat he dejado el enlace para que se registren y diligencien la asistencia. Les estoy dando el nombre del CIPAS y en nombre de docente pueden ubicar a la directora Carolina Castaño, la profe Yadi Camacho o quien les habla, Mireya Gómez. Entonces le damos la palabra a la compañera Yadi. Muy buenas noches, estudiantes. Directora Mirellita. Bueno, lo primero es importante aclararles que en esta semana ya inmediatamente deben ingresar al entorno de aprendizaje. Van a ir al foro unidad 3. Todos me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, señora, se ve bien, profe. Un poquito más grande para que lo vean. Y vamos a ir a buscar, bueno, a ustedes les aparece ahí su foro. Yo voy a colocar uno de los míos para que revisen, por favor, detenidamente el mensaje con el que nosotros hemos iniciado este foro, porque tiene las indicaciones necesarias para un buen desarrollo de esta actividad. Motivarles, realmente estamos preocupados por la participación de los estudiantes. Esta tarea 2 era una tarea muy sencilla y pues muchos dejaron de hacerla. Entonces a veces pueden más nuestros miedos nos frenan, ¿cierto? Lo único que hacen es alejarnos de nuestros sueños. ¿Qué es lo importante? Que nosotros mismos en nuestros pensamientos no hagamos las cosas más difíciles, sino que sencillamente las podamos abordar. De esa manera nosotros podremos dar un paso hacia adelante al desarrollo de la actividad del curso Pensamiento Lógico Matemático y de los demás cursos a los cuales nos comprometimos nosotros como estudiantes. Quedan más o menos 2 meses, ¿cierto?, para dar lo mejor de ustedes, para que puedan lograr, digamos, esa primera meta o esa segunda meta, dependiendo del número de semestre en el que están, y exigirse. ¿Por qué? Porque este curso es un curso que se puede dejar en 500 puntos. ¿Listo? Si ya han ingresado a las sesiones B-Learning, se van a, digamos, si han perdido puntos, esas sesiones B-Learning les van a sostener, digamos, ese puntaje, son 50 puntos. La próxima semana en casi todos los centros del país iniciamos con la última sesión, que es la sesión 3, que otorga 20 puntos muy importantes para estos 150 puntos. Entonces, ¿qué es importante conocer? Como nos decía nuestra directora, la ponderación más alta de esta actividad es 150 puntos y se aprueba con 90 puntos. Tenemos 2 modalidades de sustentación. La sustentación, si elegimos el encuentro sincrónico con nuestro tutor, nosotros podremos obtener 80 puntos. Pero si definitivamente nos llenamos de miedo y nos dejamos vencer, podemos enviar un video que se califica sobre 40 puntos. ¿Qué quiere decir? Que estamos perdiendo 40 puntos por el miedo del que yo les hablo. En cambio, si me voy por el encuentro sincrónico, charlo un momentico con mi tutor y tomo confianza en mí mismo, en estos procesos donde se humaniza la educación virtual, donde es con el tutor con quien vamos a establecer comunicación a lo largo de nuestra carrera, donde vamos digamos, basarnos y poder hacer esa herramienta, porque aquí los tutores estamos de apoyo, ¿sí? En sus procesos. Pero si el estudiante se llena de miedo y nunca habla con el tutor, sino se limita a enviar su actividad, pues obviamente
los procesos de pronto no sean de la mejor manera o como debe ser la construcción de un aprendizaje significativo. Esta actividad inició el 17 de octubre, o sea, llevamos 3 días. La entrega en el entorno de evaluación tiene una ponderación de 70 puntos. Es importante recalcar esto porque a veces construimos en el entorno de aprendizaje y si no hacemos esa entrega formal, pues estamos, digamos, debiendo, o sea, nos podemos perder estos 70 puntos. Bueno, este proceso se va a desarrollar de la siguiente manera. Del 17 al 6 de noviembre vamos a aportar en el foro y vamos a poder recibir retroalimentación por parte de nuestros tutores. Cerrada esta fecha, van a poder seguir dejando sus aportes para efectos de esos 10 puntos de aportes en el foro, según la rúbrica, pero no van a recibir retroalimentación. ¿Por qué? Porque toda la red de tutores vamos a estar en el proceso de sustentación, en el proceso de cumplir esa agenda y ese encuentro con nuestros estudiantes. Entonces, eso es muy importante que quede claro. La actividad cierra el 27 de noviembre. No dejemos para última hora, a veces creemos que tenemos muchísimo tiempo. Es mejor que organicen su tiempo de la manera que puedan salir del curso Pensamiento Lógico Matemático y seguir abordando los demás cursos. Denle un espacio a esas agendas y, pues lo más importante, lo que siempre les digo, actúen sobre esas actividades. Acá van a encontrar la guía de actividades. Este anexo es un modelo de cómo se presenta la actividad, cómo se resuelven los ejercicios. El enlace Padlet de la tarea 3, que es este, lo acabo de compartir en el chat. Recuerden que tienen todo, tienen el video de indicaciones, tienen la bibliografía, tiene cómo se crea una cuenta en Skype, tienen las indicaciones de cómo agendamos con el tutor, ¿sí? Tiene video de apoyo para cada uno de los ejercicios, cómo manejamos el diagrama de Venn. Y vamos a tener la grabación de las web conferences. Acá también tenemos el horario de las web conferences, el link de conexión. Entonces, importante que podamos usar ese link y que los tengamos muy a la mano con los de la tarea 1, tarea 2 para nuestra prueba objetiva cerrada, que es el momento crucial del curso, donde podemos recoger esa siembra de esa cosecha porque son 125 puntos. Entonces, la dinámica es la misma. Vamos a elegir la letra en el foro, revisando, por favor, que no repitamos letra porque al repetir letra tendremos la calificación de 0. Entonces, ya les explico que en todos los foros, cada tutor tiene su link para agendar. Entonces, si yo hago clic aquí, voy a esta plataforma y nos sale un entorno de esta manera. Entonces, yo le digo, de acuerdo, voy al ítem sustentación y voy a revisar qué espacios. Acá en octubre, pues obviamente no nos aparece habilitado ninguno, pero en noviembre nos aparece habilitado del 8 al 25. Son 3 semanas. El 7 y el 14 son festivos. Hay algunos tutores que su agenda le van a permitir al estudiante, dependiendo, eso es ya de cada tutor y de su contratación como tal. Hay unos que tienen horarios en el día, otros en la noche y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? Pues va a ir a elegir el día que crea y la hora que piense también, que esté acorde, y va a seleccionar la hora, ¿sí? Va a colocar su nombre, su teléfono, su correo electrónico, su cédula, su usuario y va a reservar. Inmediatamente el estudiante reserva, le va a llegar una notificación al correo, le toman un pantallazo, lo guardan en un sitio pues seguro, pero también el tutor, pues lo más seguro y lo más importante es que el estudiante esté listo unos 5 minutos antes de esa hora y la llamada va a ser por Skype. Entonces, nosotros o ustedes van a marcar en ese horario y van a compartir pantalla una vez ustedes pues tengan ya su trabajo listo y hayan recibido la retroalimentación, pues va a ser muy sencillo
poder presentar ese ejercicio que el tutor quiera, porque en ese caso es puede ser el primero, el segundo, bueno, tercero o el último. Si el estudiante se va a ir por el video, el video debe ir por el ejercicio 4, ¿cierto? Pero tiene unas características muy importantes que están en la guía de la actividad. Entonces, es importante que la lean, que revisen. Acá tenemos toda la descripción del ejercicio 1, que más adelante pues vamos a ver pero sabemos que es determinar la determinación y clases de conjuntos, repasando el concepto de extensión y comprensión. Entonces, a cada letra le va a dar un conjunto por comprensión, ¿cierto? En donde nos están diciendo la característica del conjunto y nos piden determinar por extensión el conjunto seleccionado, hallar el cardinal, identificar qué clase de conjunto es. Vamos a hacer ese aporte rápidamente porque es un ejercicio muy fácil. Vamos a ingresar hoy mismo a elegir letra y hacer ese aporte de ese ejercicio para recibir retroalimentación. En el segundo punto hay que tener la claridad en las operaciones que ya nos acabaron de refrescar. La representación de conjuntos tiene que ver con estas igualdades o sea, son expresiones y vamos a revisar si estas operaciones matemáticas son equivalentes a estas según el gráfico y es importante que lo podamos hacer paso a paso para que no nos vayamos a equivocar. Para eso es importante que tengamos claro la unión entre conjuntos, la intersección entre conjuntos, la diferencia simétrica y el complemento. El ejercicio, bueno, acá deben diseñar el conjunto, diseñar su conjunto universal y diseñar sus 3 conjuntos rápidamente. Hacemos el aporte para, pues la idea es que podamos ser retroalimentados y entregar una actividad perfecta para poder obtener esos 70 puntos. Si ya hemos sido retroalimentados, pues vamos a ir a la sustentación muy seguros por esos 80 puntos. Es por eso que les digo que obtener esos 150 puntos es de verdad muy posible. ¿Listo? El ejercicio 3, operación entre conjuntos, entonces ya nos dan elementos para que en cada diagrama de Venn-Euler podemos usar los mismos conjuntos que hemos diseñado y nos piden que podamos obtener unas operaciones que nos indican. Entonces nos dicen que determinemos por extensión los 4 conjuntos, determinemos por extensión el conjunto obtenido a partir de estas operaciones e indicar el cardinal resultante de cada una de las operaciones. Recordemos que el cardinal es el número de elementos de un conjunto. Hacemos nuestro aporte y el ejercicio final, pues son 5 problemas de aplicación, dependiendo para cada letra. Entonces, esos los vamos a trabajar, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 los vamos a trabajar en el próximo CIPAS. Que es importante que tengamos claro. Tener claro que si les llama la atención, no sé, acudir a ese encuentro sincrónico, pues que ustedes sepan que lo más importante es que ese link, ese Skype, su Skype sea bien diligenciado en el agendamiento, ¿cierto? Sus datos bien diligenciados. Y recordar que son más o menos 10 minuticos, pero que es importante que estén antes, o que le escriban al tutor para que establezcan esa conexión para que no vaya a ser pues de difícil el desarrollo de la misma, revisar que la cámara, que la configuración del audio esté bien, revisar cómo lo van a hacer, si van a compartir pantalla o si quieren un cartelito, muchos han hecho una cartelera, lo hacen fácilmente, entonces es importante pues aquí nos muestran que la opción 1, la opción 2, puede compartir la pantalla o puede apoyarse de un tablero, de una cartelera o un cuaderno de apuntes. Si van a elegir el video, no puede ser mayor de 8 minutos, ¿cierto? Deben colocar el link, pues ya sea de Google Drive o compartirlo en YouTube, pero hay
un criterio técnico donde dice que el video debe ser nítido, con buen sonido, que cumpla con los tiempos asignados, que el video corra y no se quede bloqueado y que pues tenga un uso adecuado de herramientas informáticas. Debe tener un objetivo claro basado en la temática y debe brindar unas conclusiones. O sea, bajo ese criterio se van a calificar los 40 puntos. Recuerden que si eligen video, pierden 40 puntos. Bueno, que sea coherente, ¿cierto? Y que tenga un criterio de indagación, o sea, que contenga las fuentes o la bibliografía que ustedes han manejado durante el desarrollo de esta actividad. Pues eso es todo frente al Padlet. No sé si surja alguna pregunta en este momento en lo que llevo ahí. Del tema no, Yadi, pero hay una pregunta de los estudiantes que están con la profe Stephanie, que eran de alumnos del profe Adrián Lozada, que si con ella se tiene que agendar, entonces ya les escribí que sí. Y ella tiene foro. Ajá, y que los estudiantes que están con nosotras, que cómo va a ser, entonces me preguntan que si es sustentar normal o que si es distinto, entonces ya les explico en el chat que es distinto. Yo que en los foros, del Muy profesor Adrián Rosada, dejé en este mensaje inicial la manera como va a ser el proceso de sustentación y el por qué, ¿no? Igualmente yo también lo hice, y si tienen dudas nos pueden contactar por los grupos de Skype que tenemos para Y ahí en el cualquier proceso inquietud. pues les vamos indicando. ¿Cuál es la idea? Que puedan entrar al foro inmediatamente, elegir letra, revisar que no la hayan elegido sus compañeros, empezar e iniciar con la actividad. Esa es la mayor recomendación. Ahí también en el foro se les ha compartido los videos de apoyo, el enlace Padlet y se les ha invitado a los CIPAS como tal. Pues yo creo que ahí está, ahí sería, Mirellita. ¿Alguna pregunta que dicen? En el chat no, pero no sé si alguien quiera activar micrófono. ¿Alguien quiera activar micrófono? Sí, de hecho, estaba revisando aquí en la plataforma, aclarando lo que nos decía la directora hace un momento, con respecto a la tutora Stephanie. Efectivamente en el foro de la unidad 3 están los enlaces para agendarse y está el Padlet, está toda la explicación con referencia al desarrollo de la unidad. Gracias, Miguel. Sí, esto es una fórmula, hay que seguir los pasitos tal cual, pero el diseño de los cursos dentro de la Universidad Nacional y Abierta a Distancia son muy explicativos. Lo que pasa es que a veces no hacemos las cosas en su debido momento y en la debida forma en las que hay que hacer. Entonces, hay que motivarse mucho, hay que automotivarse, porque a veces todo el mundo de actividades, la situación del país, las noticias, los problemas, nos pueden empezar un poco a bajonear, pero ahí es donde yo les digo que debemos encontrar dentro de nosotros mismos pues esas fuerzas y aprovechar el tiempo. O sea, la mejor manera en una crisis económica, en una situación así como la que está viviendo nuestro país, es la educación. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que todo se va a mejorar y si nos hemos sacrificado y hemos dado lo mejor y hemos intentado avanzar y superarnos, pues obviamente vamos a tener más oportunidades que si decidimos tirar la toalla y dejar todo tal cual y no hacer nada por nuestro futuro. Entonces yo sí los motivo mucho para que aprovechemos estas 3 semanas, para que podamos nosotros retroalimentarles. ¿Por qué? Porque en el momento en que inicien sus tentaciones es un proceso bastante tedioso para nuestra red de tutores, pero lo queremos hacer en miras y son las directrices de nuestro decano para que este proceso pues sea un poco más integral, para que ustedes superen ese miedo hacia su tutor y puedan encontrar una manera de complementar, ¿cierto? Porque a veces sienten que hay una falencia en esa educación virtual y pues yo no lo creo así. Yo pienso que es que debemos aprovechar
esos grupos de Skype de cada tutor, o cuando un tutor les envía un mensaje WhatsApp. El WhatsApp no es el medio para comunicarnos. Es importante que cualquier requerimiento lo hagamos por el campus, porque acá es donde queda la trazabilidad de nuestro proceso. Cualquier dificultad con nuestro tutor, ya saben, ir al sobre, redactar, buscar, agregar destinatario, buscar a nuestro tutor o a nuestro director de apoyo según las aulas y comunicarnos en miras de que podamos aquí seguir nuestro proceso de trazabilidad. El WhatsApp es de información, el grupo de Skype es de información, o si requieren una asesoría, pues ya es en las franjas de cada tutor y por el Skype interno, ¿sí? Es importante porque aquí tenemos los grupos como tutores y aquí es más de mensajes, de información, pero no de ir a colocar la letra A del ejercicio, porque entonces aquí sabemos que hay muchos estudiantes a nivel nacional que tienen la letra A. Seamos muy honestos en nuestros procesos. Realmente no vayamos por una calificación, sino vayamos por un aprendizaje, algo que nos sostenga ese título académico, que nos acredite como profesionales de alta calidad, porque estamos ya en un proceso de alta calidad y somos nosotros los que logramos esa alta calidad. Entonces, esa es la motivación para ustedes y ya los dejo con Mirellita. Muchas bendiciones para todos. Bueno, gracias, Yadi. Amén, Muy bien. tutora, muchas Entonces, gracias. Yadisita le pido el favor de que me otorgue roles para compartir pantalla. Conmigo vamos a hacer el desarrollo o un ejemplo del desarrollo Ya del los ejercicio tienes, ¿no? número 1 y el número 2. Voy a revisar porque, no señora. Espérenme, yo reviso. Ustedes me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, Mirellita. Ay, excelente. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo del ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. En el ejercicio número 1 nos piden a nosotros hallar el cardinal de un conjunto. Entonces resulta que, ¿qué es eso del cardinal? Entonces el cardinal es la cantidad de elementos que conforman un conjunto. Entonces si en un conjunto hay 10 elementos, entonces nosotros vamos a decir que el cardinal es 10. Si hay 50 elementos, pues entonces son 50, ¿sí? Entonces, para ese cardinal, nosotros debemos fijarnos en que, permítame, activo acá un momento el enlace, en que el cardinal tiene una fórmula general, la cual es la que se aprecia ahí en pantalla, que es una n, ¿no? Esta n hace referencia al número de elementos del conjunto, es decir, el cardinal, ¿cierto? Y entre paréntesis vamos a escribir el nombre del conjunto que nosotros estamos hallándole la cardinalidad, ¿no es cierto? Y luego viene el igual. Entonces miremos el ejemplo. En este ejemplo dice, conjunto A está formado por los números 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Y nos piden hallar el cardinal. Nosotros no lo debemos sumar. Hemos visto muchos estudiantes que lo suman, ¿sí? Que, bueno, escriben otras cosas, pero realmente el cardinal, recuerden ustedes que es la cantidad de elementos que conforman un conjunto. Entonces, si nosotros vamos a contar 2, 4, 6, 8, contémoslos. Entonces, 1, 2, 3 y 4 elementos conforman este conjunto A. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A es igual a 4. ¿Hasta aquí claro o tienen preguntas? Yo si fuera 15, faltaría un número, ¿verdad? Pondríamos entonces 5, si le agregáramos otro número. Ah, sí, claro. Sí. En caso tal, voy a dibujar aquí. En caso tal de que aquí no estuviese, o sea, 8, y estuviese el 15, ¿no es cierto? Entonces, claro, ya no serían 4 elementos, sino 5. Entonces, ustedes aquí para el cardinal hay que contar cuántos elementos conforman ese conjunto del cual nosotros estamos haciendo ¿qué? La consulta o el desarrollo del ejercicio. ¿Cuál es la particularidad en este ejercicio número 1? Que viene el ejercicio escrito por, díganme ustedes, comprensión o extensión. ¿Cómo vendrá? Comprensión. Por Por comprensión. comprensión. Sí, muy bien.
Entonces imagínense ustedes que aquí hay que tener muy claro cómo leo yo esta parte, cómo identifico cuál será ese conjunto solución. Porque en el ejercicio número 1 nos piden determinar por extensión, vean, extensión es cuando vamos a conocer uno por uno los elementos del conjunto, ¿no es cierto? Por extensión el conjunto seleccionado. Luego dice hallar el cardinal del conjunto y finalmente identificar qué clase de conjunto es, si es finito, infinito o es un conjunto unitario. Finito cuando tiene un inicio y un final en ese conjunto, se sabe dónde empieza y dónde termina. Infinito, sabemos dónde empieza, pero nunca termina, ¿sí? Como el conjunto de los números naturales, que es infinito, usted no sabe cuál es el último número del conjunto. Y unitario, cuando es un solo elemento, es el que conforma ese conjunto. Tengan claro estos tres conceptos. Bueno, entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, la lectura se hace de la siguiente manera. Tenemos el conjunto A. Decimos que A es igual, y están las llaves, dice X tal que X. Esta X hace referencia al elemento. Entonces me dicen, el conjunto A está conformado por un elemento X, tal que ese elemento X pertenece al conjunto de los naturales. Esta N significa naturales, ¿sí? En algunos ejercicios ustedes no van a encontrar la N, sino que van a encontrar, por ejemplo, la Z. Entonces uno dice, los enteros, toca ir a buscar por allá, ¿qué representan estas letras en el ejercicio, ese nombre del conjunto, para que ustedes identifiquen cuál será la solución, ¿sí? Bueno, entonces aquí leemos, conjunto A está conformado por un elemento X, tal que ese elemento X pertenece a los números naturales, ¿cierto? Al conjunto de los naturales, donde, eso significa esta coma, donde, y aquí en este pedacito que sigue, o en esta parte, viene la condición, la cual me va a dar a mí ese valor o ese dato por extensión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Entonces me dice que donde, y está 5 menor o igual al elemento menor que 12. Aquí algunas pautas importantes. Recordemos cuando estamos en el colegio que vimos estos símbolos, ¿cierto? El símbolo, ese es el mayor que, ¿sí? Mayor que, ténganlo presente ustedes allá. Ese es el símbolo mayor que. Y este señor es el símbolo del menor que. Ahí viene la condición. Entonces, me dicen que los elementos de ese conjunto pueden ser mayor que tal valor o menor que. ¿Sí? Ahora, si encontramos la escritura de este símbolo mayor que, pero tiene esta línea debajo, o menor que, pero también tiene la línea debajo, entonces también vamos a decir que es mayor que, ¿cierto? Entonces ahí decimos que es mayor o igual. Vean que esa línea que está debajo ya me dice, me simboliza esta palabra igual, ¿sí? Mayor o igual a. Así es como vamos a leerlo. Y pues el de abajo diríamos lo mismo, ¿no? Menor o igual a. Bueno. Entonces, esto es fundamental para nosotros identificar cuál es ese conjunto por extensión. Entonces, analicemos. Aquí me están diciendo, y aquí hay un 5, y aquí observen ustedes que como clave está la X. La X es ese elemento. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí para yo hacer la lectura correcta? Me están diciendo que el elemento X, voy a poner el puntero, ese elemento X es menor o igual al 5. Cuando ya tengo esto, ya automáticamente hablando, cuando vayamos a escribir la solución de este conjunto A, si me dice menor o igual al 5, de una vez sabemos que va a empezar desde el número 5. ¿Por qué? Porque me están diciendo que ese elemento X es menor o igual al 5. Si no estuviese de esta manera,
Entonces, empezaríamos aquí con, si no estuviese así, sino que dijese 5 menor que X. Entonces, ese elemento de X es menor que el 5, entonces empezaríamos desde el 4. ¿Listo? Para que ustedes tengan ahí presente esa situación. Entonces me están diciendo que ese elemento de X es menor o igual al 5. Empiezo con el 5. Y que a su vez ese elemento de X es menor o igual al 2, perdón, es menor que el 12. Es decir, que aquí voy a incluir todos los números, empezando por el 5 hasta llegar al número, a un número menor que el 12. ¿Quién me quiere decir cuál sería entonces aquí la respuesta? Sería 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 5, 6, Incluimos el 12. No. 7, No, 8, bueno, yo para el mouse aquí sí no mucho, 9, 10 y 11. y 11. Bueno, no incluimos el 12 porque si se fijan no tiene acá el igual, ¿sí? Por eso no se incluye. ¿Listo? Porque es un intervalo abierto. Entonces, Abierto. cuando es abierto, no lo toma. Ujú. Cuando es menor e igual o mayor e igual, es un intervalo cerrado que lo Un toma. Ujú. ¿Listo? Entonces, si no vemos este menor o igual, si no está con la línea debajo, entonces no tomamos el número que tenemos aquí. ¿Listo? Lo mismo acá con el 12, que como no está menor o igual al 12, entonces por eso vamos solo hasta el 11. ¿Listo? Ahora me dice hallar el cardinal del conjunto. ¿Cuál será el cardinal de ese conjunto? Entonces, n de número de elementos o cardinal del conjunto A, ¿cierto? Igual, ¿quién me dice ahí cuál será el cardinal? 7. 7. 7, profe. 7. Sería el 7. Muy bien, 7. Excelente. 7. Profe, una preguntita. Sí. Disculpe ahí. Profe, buenas noches. Mi nombre es Viviana Francesca Vergel. Viviana. Profe, lo que pasa, un ejemplo, ¿no? Si mi ejercicio pertenece a los números enteros, Ujú. el 0 se toma en cuenta. Ya cuando voy a hacer, Depende de la condición que le digan acá. sí, ¿Sí? pero Depende sí, de sí la se toma en condición. cuenta. Sí, Ok. pero pues depende de la condición, ¿no? Porque eso sí hay que estar uno muy atento. Bueno, ahora sí, ¿qué clase de conjunto es? ¿Será finito, infinito o unitario? Finito. Finito. Muy bien, es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque sabemos dónde empieza, que empieza con el 5 y que termina con el 11. Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio número 1 no es tan complicado como parece. ¿Qué es lo que al estudiante se le dificulta un poco? Hacer la lectura de esta parte. Entonces, para eso sí, tengan ustedes siempre a la mano la definición de cada uno de los símbolos, mayor que, menor igual y mayor igual, para que lo puedan interpretar. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí ya estaba resuelto el ejercicio y nos fue muy bien. Revisemos este último ejercicio para pasar al 2. Mire que aquí están los números enteros. En este caso hace referencia a los números negativos, ¿cierto? Entonces, por extensión, el conjunto seleccionado, vamos a ver cuál será. Entonces analicemos. Dice, el conjunto A está formado por unos elementos X, tal que ese elemento X pertenece a los enteros y que también, ¿cierto? Además, miren, aquí está el menos 5, ¿no es cierto? Dice que ese elemento X es menor que el menos 5 y que a su vez ese elemento es menor que el menos 3. Entonces, aquí para resolver este ejercicio, importante que ustedes tengan a la mano la recta numérica, ¿cierto? Y recuerden que al lado izquierdo van los negativos y que al lado derecho van los números positivos. Y que entre más se aleje un número, un valor del 0, entre más se alejen, porque acuérdense que empezamos menos 1, menos 2, menos 3, ¿cierto? Entonces, entre más se alejen, pues ese número va a ser menor que el 0, ¿cierto? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál será el conjunto solución allí?
Tengan en cuenta El la menos Eh, 4. ¿sí? Menos 4, menos, ya, el menos 4. Muy bien, el menos 4, ¿cierto? Porque resulta que aquí, permítanme un segundo, aquí ahí nosotros estamos diciendo que ese número es un número entero y que está entre el menos 5 y el menos 3, y es el menos 4. El cardinal de ese conjunto, ¿cuántos elementos hay ahí? 1. Muy bien, entonces el cardinal viene a ser 1. ¿Qué clase de conjunto es? Unitario. Muy bien, listo. Unitario. ¿Sí? Entonces miren ahí que la clave está en la lectura que a mí, o en lo que me diga a mí simbólicamente hablando, acá por comprensión el conjunto. Bien, vamos a terminar ya con un ejercicio de número 2. En este ejercicio, Pregunta. ¿sí? Si ahí me piden que sea múltiplo de 5, no sé, yo voy a llevar 5, 10, 15, 20, Ujú, sí, y adelante. ujú, Menos sí, o igual que 35, yo voy a meter el 35, porque ahí se me claro. pone menor o igual, ¿verdad? Ajá, sí, señora. Ujú, Gracias. perfecto. Listo, pasamos al número 2. Este ejercicio es muy similar al que explicó la directora, ¿no? Entonces tenemos una operación a ambos lados de la igualdad y nosotros tenemos que sombrear cada una de los diagramas de Venn y al final definir si se cumple o no la igualdad entre ellas para hallar la conclusión. Entonces, como les decía a ustedes la directora, lo que nosotros recomendamos es utilizar la aplicación Paint. Recuerden que van por inicio, accesorio de Windows, y ahí ustedes encuentran la opción Paint, ¿sí? Aquí yo lo que hice fue, en este momento, fue copiar la fórmula, o bueno, la operación, y empezamos a hacer el resolver como tal el ejercicio diagramando primero una operación y luego la otra, ¿sí? Entonces miren que tomé la primera operación que dice A intersección C, diferencia de B. Entonces, como observamos, está el conjunto A, el conjunto C y el conjunto B. Pasamos entonces a diagramar o a dibujar esos tres conjuntos. Entonces, miren que aquí en Paint es supremamente fácil. Están las herramientas acá. Yo acostumbro a usar un color para cada conjunto, pero eso es ya decisión de cada uno de ustedes, ¿cierto? Miren que aquí ya lo estoy haciendo de la manera más sencilla. El cuadro para encerrar el conjunto universal, ¿cierto? Ya tengo aquí el conjunto universal y ahora voy a nombrar cada conjunto. Entonces, el conjunto A, recuerden que los conjuntos se nombran con mayúscula, conjunto B y acá el conjunto C. ¿Listo? Como ya tengo aquí, yo acostumbro a copiar varias veces el gráfico porque lo voy a necesitar ahora para la otra parte de la operación. Entonces, en esta primera parte de la gráfica voy a sombrear A intersección C. ¿Sí? Miren, acá abajo lo voy a poner. A intersección C. Recuerden ustedes, el conjunto A es todo lo que observan ustedes en negro. El conjunto C es todo lo que ustedes observan en color verde. Entonces vamos aquí a sombrear A intersección C, ¿cierto? Entonces miren aquí, ¿qué es intersección? Lo que hay en común. Entonces A intersección C es esta sección que está aquí de color amarillo. Ahí ya está. Ahora me dicen, ve, tengo que el conjunto B, voy a hacerlo aquí. Y voy a sombrear ese conjunto B. Entonces, el conjunto B es todo lo que está de rojo. Entonces, voy a sombrear ese conjunto B. Listo. Ya para finalizar, voy a resolver toda la operación. ¿Sí? Toda la operación la voy a resolver acá. Entonces, voy a pasar otro gráfico. También un segundo, lo copio y lo pego acá. ¿Alguien tiene activo el micrófono? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Pues
En el trabajo Sí. que debemos presentar, o sea, digamos así, todo el paso a paso o solo el resultado final. Bueno, algunos estudiantes lo han hecho paso a paso. A mí me gusta que esté paso a paso para uno identificar, porque a veces cometen errores en la gráfica final y entonces si está el paso a paso podemos indicarle dónde fue que se equivocó. ¿Sí? Es mejor que lo hagan así. Igual no se demoran nada. Cuando usted dice A intersección C, usted lo que coloreó fue lo que une A con C, ¿verdad? Lo que tiene repetido, ajá, los elementos que están en común entre A y C, que es esta sección, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, entonces ahora ya en la gráfica final, que es el resultado de estas dos Disculpa, operaciones, profe, ¿sí? disculpa, profe, una pregunta. Acá en la intersección, ¿alcanza a coger una seccioncita del conjunto B? O sea, la intersección Ajá. sí se puede colorear así. Sí, sí, señor, porque estamos hablando del conjunto A, que es todo lo que está en negro, independientemente de que haya un pedacito de B, y estamos hablando del conjunto C, que es todo lo que está en verde, independientemente de que esté aquí una fran en la parte de B, ¿sí? Ok. Haga de cuenta que esa no está en ese momento. Listo, ahora ¿qué sigue? Entonces tenemos que ahí representar la última gráfica. Señora, ¿Me puede repetir el B? ¿Qué hiciste acá en el B? el B es solamente sombrear el conjunto B, nada más. Entonces, ¿qué me representa a mí el conjunto B? Lo que está aquí son de rojo. Entonces, todo lo que estoy coloreando ahorita en este momentico de color verde, ese es el conjunto B, ¿sí? Eso es lo que estoy representando. Ahora, para el final, esto lo que tenemos que hacer es hallar el conjunto solución de toda la operación. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, como dice A intersección C, diferencia de B, recuerden ustedes lo que nos explicaba la directora ahora, que la diferencia en este caso es lo que tenemos en A intersección C que no tenga nada que ver con B. Mejor dicho, usted quítele, réstele. Entonces, observemos la primera gráfica. Voy a usar una herramienta aquí que se llama selección transparente y observen lo que voy a hacer. Voy a pasar esta aquí encimita, miren. ¿Sí? La pasé aquí encimita. ¿Qué me dice en esta última? Entonces voy a pasarla acá a la última. Me dice, lo que esté en A intersección C es la respuesta del ejercicio. Quítele, réstele, bórrele, elimínele lo que está en B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esa gráfica final? Voy a hacer un ejercicio aquí para que lo identifiquemos y ustedes me digan allá la respuesta. Supongamos que aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. ¿Sí? Ahora sí, entonces miremos con estos números. Si me dicen A intersección C diferencia de B, ¿cuál sería la respuesta correcta? 1. 1, muy bien, el 1. Ese sería, ¿sí? Esto que está sombreado en rosado es el conjunto solución de A intersección C diferencia de B. ¿Preguntas hasta aquí? ¿En el chat? Fue una preguntita. Ujú. La otra parte del ejercicio. Ya voy para allá, tranquila. Entonces, ok. ¿listo? Bueno, entonces miren, ¿qué pasa con esto? Voy a abrir aquí un Word, ¿no? Como si estuviese desarrollando el ejercicio. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo toda esta expresión aquí, ¿cierto? Y lo puedo pegar allá en el trabajo, ¿listo? Entonces, ahí ya está la primera parte, es decir, la primera operación. Ahora me corresponde, voy a dejar esta por aquí en algún lugar. Que ahora, bueno, espérenme un segundo, porque ahora lo que sigue es que vamos a representar la segunda operación, ¿sí? Démosla por aquí en un ladito. Bueno, entonces voy a tomar la operación después del igual. Control C, Control V. Después del igual. Voy a hacer esto. Entonces, nuevamente, bueno, dibujemos el diagrama de Venn. Voy a hacerlo un poco más pequeñito para que me quepa todo. ¿Sí? Bueno.
aquí y aquí. Bueno, vamos a tomar el rectángulo. Ahí. Aquí el nombre de cada conjunto. Entonces A, conjunto B y el conjunto C. Listo. Ahí ya tengo. Entonces, como aquí ustedes observan que dice A intersección C, intersección B complemento, aquí podemos hacer uso de una ley que se llama la ley asociativa en matemáticas y tomamos esta primera parte y a lo que me dé le podemos aplicar esta otra parte. En este ejercicio vemos una intersección, mejor dicho, la operación de la intersección y el complemento, porque esta C chiquitica aquí en la B es el complemento. Entonces hay que analizar todas esas situaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa primera parte? Vamos a tomar esa A intersección C, ¿cierto? Voy a tomar otra grafiquita de estas para seguir ahora coloreando. Miren todo lo que puedo hacer en Paint. Bueno, entonces vamos a colorear en esta primera parte A intersección C. Entonces, A intersección C, recuerden que A es todo lo que tengo aquí en color negro y B es todo lo que tengo en color rojo y C es todo lo que tengo en color verde. Entonces, A intersección C. Lo que tienen en común estos dos. Ya tengo esa primera parte. Ahora vamos a tomar la segunda parte de la operación, que en este caso es B complemento. Ponerlo aquí. Permítanme un segundo, voy a ver si más bien puedo subir esta o pasarla por acá para otro lado. Ya. Y poner el B complemento aquí. Vamos a sombrear en esta gráfica el B complemento. Entonces, B complemento, recuerden, según la teoría que nos dieron ahora, ese B complemento es todo lo que le hace falta al conjunto B para llegar a ser igual al conjunto universal. Es decir, que sombreamos todo lo que esté por fuera de B. ¿Sí? Ese es el complemento, todo lo que esté por fuera del conjunto B. Porque en este caso es como que tenemos los elementos de B, entonces, ¿qué le falta a B para ser igual al universal? Entonces, todo lo que está por fuera. Y ahí ya tengo B complemento. Ahora sí, vamos a hacer la gráfica final de la operación completica. Ahí comparamos la gráfica número 1 con la gráfica número 2, ¿listo? Y para que les quede con mayor comprensión, lo voy a enumerar. Ustedes en el ejercicio no lo encuentran numerado, pero pues aquí para mayor comprensión lo podríamos hacer así. ¿Listo? Entonces miren lo que me están diciendo. ¿Qué elementos o qué zona sombreada tienen en común A, C y B complemento? Comparando entre la gráfica número 1 con la gráfica número 2, ¿qué sección está coloreada en ambas partes? Entonces voy a coger la selección aquí, transparente, y me voy a ir para allá. Miren ustedes ahí. Díganme ustedes, ¿qué sección está coloreada en ambas gráficas? A intersección C. A intersección C. ¿Completa? No, quedaría aquí como está el No. color rosado. Entonces, ¿es el 1 o el 2 o los dos números? 1 y 2. No. Miremos bien. Ojo con esto que estoy haciendo aquí. Voy a hacerle entonces me voy a trasladar con esta. Miremos acá. Porque la intersección son los elementos en común o lo que se repetido. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a pasar esta para acá. Miren. Observen a ver qué zona está coloreada en ambas partes. En la azul, miren que no hay ningún pedacito amarillo, ¿no? Entonces, miren. Está coloreada a intersección C, que Ajá. es el 1. Solamente el 1. Entonces, El 1, ahí. Entonces, miremos Ahora, no puedo. solo este pedacito, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, el 2 está coloreado en la gráfica número 1, pero en la gráfica número 2 no está. ¿Sí? Si yo pongo números aquí, para que ustedes lo interpreten mejor. Pero si se unen, ¿no quedaría también el 2 pintado?
Miren, voy a unir esta azul para allá. Si estuviera el 2 pintado, tendría que quedar azul. ¿Quedó de azul? No. Lo que quiere decir que el 1 está coloreado en la gráfica número 1 y también está coloreado en la gráfica número 2. Por eso es el que está en común. El 2 es Profe, solamente de la 1 y no de la de acá. ¿Sí, señor? de acuerdo a lo que acaba de decir la compañera, no es unir, sino estamos hablando de intersección. Ujú, exacto. Lo que pasa es que aquí, como es la intersección, son los elementos que tengan en común o que estén repetidos, decíamos en la escuela, ¿sí? Lo que esté repetido. Entonces, por eso aquí en este ejercicio número 2 hablamos de la franja sombreada y es revisar qué franja de la gráfica 1 está también sombreada en la gráfica número 2, ¿sí? Por eso es ahí. Entonces, la respuesta a esta operación es esta última. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar esto a nuestro documento en Word, donde ya representamos la segunda operación, y lo que ustedes deben hacer allá es comparar las últimas gráficas de ambos ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Esta que tengo aquí y esta que me dio aquí, estas dos. Voy a borrarlas de arriba para que no se me vayan a confundir. Tengo que comparar estas dos. Observen ustedes si está coloreada la misma sección. Hay una que está en rosado y la otra está en naranja. ¿Es la misma sección? Sí, señora. Es la misma. Es la misma, ¿no? Entonces, cuando son las mismas, o sea, cuando en este caso se sombrea la misma sección, se dice que se cumple la igualdad entre las dos operaciones. Entonces, ustedes allá en su trabajo escriben ahí, se cumple la igualdad, ¿sí? Entre las operaciones. Listo. Entonces, en su trabajo, allá ustedes lo que van a hacer, ¿no es cierto? Es, miren que aquí ya la tengo, le ponemos aquí el signo igual y decimos que se cumple la igualdad. Esto es lo que hay que hacer en ese ejercicio número 2. ¿Cuál es la clave para poder hacer un ejercicio bien hecho? El tener bien definidos o bien claros los conceptos de cada una de las operaciones, qué es la unión, qué es la intersección, qué es la diferencia, qué es el complemento, qué es la diferencia simétrica. Cuando ustedes tengan esto claro, por ahora pues no lo van a aprender de memoria, pero si tengan a la mano esta imagen, porque les va a ser de gran ayuda al momento de sombrear las operaciones entre los conjuntos. Bueno, entonces ya con esto, si no hay preguntas, terminaríamos el encuentro del día de hoy y les hacemos extensiva la invitación para nuestro encuentro dentro de 8 días, donde aclararemos dudas también de las operaciones y resolveremos un ejemplo, como hicimos ahora, de los ejercicios 3 y 4. No sé si habrán dudas, profe Yadi. En el chat, voy a revisar el chat. Dame un segundo, voy a revisar el chat. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, estimados estudiantes, entonces agradecerles la participación a ustedes a este encuentro. Espero que les haya sido de gran ayuda para el desarrollo de sus ejercicios. Cuénteme, Adriana, ¿cuál es su pregunta? Profe, qué pena, de casualidad no mandaron, no es que no le presté atención al chat para la, ¿Asistencia? asistencia. Sí, señora, pero ya se lo comparto nuevamente. Ay, gracias, Es que importante que no tenía el chat activado, entonces Sí, no lo tranquila. vi. Es importante que registren la asistencia porque de acuerdo a los estudiantes que estuvieron hoy, nosotros les enviamos la presentación por el correo. ¿Listo? Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, entonces, como les decía yo hace un ratito, agradecerles por su participación, invitarlos para que asistan a nuestros encuentros de todos los jueves a las 7 de la noche. Estamos realizando el encuentro las 3 compañeras, las 3 directoras de apoyo, y pues estaremos aclarando dudas. Inviten también a sus compañeros para que asistan, que este es un encuentro que nos permite pues
aclarar muchísimas dudas y ya con esto ustedes se van listos para empezar a realizar aportes de al menos de los ejercicios 1 y 2 por ahora en el foro. No sé si Adriana tenga alguna otra pregunta. No, señora, ya todo